Realmente el maestro Samael en su obra nos devela todos estos símbolos que son maravillosos. Estos símbolos navideños han sido integrados a nuestra tradición, a nuestro folclore, y en cada ciudad, en cada país, en cada pueblo se ha integrado ese folclore o esos símbolos esotéricos, porque eso es lo que son, símbolos esotéricos, han sido integrados al folclore de cada pueblo. Ahora, como estamos en el mundo de la globalización, pues ese folclore ya se ha hecho uno solo a nivel mundial. Estamos en una época que nos enseña la gnosis, que todos nos hemos igualado, tanto los orientales como los occidentales, casi actuamos igual, y ahora con los nuevos medios de comunicación, pues tenemos las mismas costumbres, las mismas formas de pensar, la misma forma de sentir, tristemente para mal y de alguna forma también para bien. Realmente nosotros como estudiantes lo que debemos hacer es rescatar el sentido de estas enseñanzas, porque finalmente, ¿cuál es el objetivo de estar aquí? El objetivo de estar aquí pues es que esta enseñanza tan maravillosa nos pueda servir, nos sea útil. La gnosis nos va ubicando, la gnosis nos enseña que tenemos un embrión de alma, y el objetivo de la enseñanza gnóstica es que ese embrión de alma despierte a la realidad y se desarrolle, que esos gérmenes solares que están dentro de cada uno de los que estamos aquí presentes y en toda la humanidad realmente cristalicen, porque sería muy triste que esos principios conscientivos, esos principios de vida eternos se pierdan miserablemente como normalmente ocurre. Nace una criatura, se le enseña una educación que va en contra de todos los principios cósmicos de vida. Tristemente esa criatura se va desarrollando y va viviendo una vida que lo aleja de esos principios de vida, y al final muere fracasada esa persona. Y esos principios cósmicos no se cristalizaron porque no hubo quien le mostrara cómo hacerlo. Y así ese embrión de alma pierde una nueva oportunidad que la divinidad le brinda. Gracias a Dios, en esta época tan dura, tan terrible, el maestro Samael, junto con la maestra Lindelandes, nuestros queridos maestros, se dan a la tarea de darnos toda una enseñanza muy completa, develando toda la sabiduría antigua y concentrándola en lo que conocemos nosotros como el gnosticismo contemporáneo, y darnos las claves precisas, exactas, para que esos principios eternos que están dentro de nosotros cristalicen, surjan a la vida y se desarrollen. La técnica son los 3 factores de la revolución de la conciencia. Lo interesante aquí es que nosotros entendamos por qué oportunidad tenemos en las manos. En estos momentos estamos celebrando una posada, pero como estamos en la gnosis, vamos a entender el verdadero sentido de lo que es una posada. En la tradición, la Virgen María, madre de nuestro Maestro Jesús, junto con su esposo José, el carpintero, viajan porque la Virgen va a dar a luz, pero no encuentran un lugar donde la Virgen dé a luz. Nadie les brinda la posada. Y finalmente, un posadero por ahí les brinda un lugar, que es el famoso establo que todos ya sabemos. Y nos dice el maestro que ese establo es nuestro mundo interior, lleno de animales, de los animales del deseo y de las pasiones. Y que ese niño que está por nacer, es el Cristo interior. Pero nadie le quiere dar posada a ese fuego sagrado llamado el Cristo. Nos dice el maestro Samael que el Cristo es el lobo solar, es el fuego que ordena la vida, que da la vida. Y ese fuego sagrado es el principio cósmico generador.
ordenador. Se encuentra en cada partícula cósmica. Si el átomo existe, vibra y palpita, es porque la fuerza crística le da ese impulso. Ese fuego crístico palpita en el núcleo de ese átomo. Dice el maestro Samael, un átomo es un trío de conciencia, materia y energía. Realmente, la conciencia está palpitante en el átomo, la vida misma, gracias al fuego crístico. Así como podrán ustedes ver, la fuerza crística está en cada partícula del universo. La más pequeña del universo palpita gracias a ese fuego ordenador. El Cristo da la vida. Y en ese fuego sagrado está la verdad. ¿Cuál verdad? Pues la verdad del universo, la verdad de Dios, de todo lo que existe, el porqué de todo. Nos dice el maestro Samael, el Cristo es la verdad. Lo menciona en su mensaje de Navidad, en el año de 1961 a 1962, esperando la era del Acuario, cuando iba a entrar la era del Acuario, precisamente en esa Navidad. Meses antes, porque ustedes saben que la era del Acuario entró en el 4 de febrero del año de 1962. Precisamente ahí el maestro nos dice, el Cristo es la verdad. Ahí verdaderamente está la clave de toda la vida. Nos explica también nuestro maestro que a través de las edades, a través de los milenios, a través de todas las épocas, en las distintas culturas, se han enseñado estos misterios. Y esos principios cósmicos de vida, han sido transmitidos a través de lo que nosotros llamamos religiones. También nos enseña el maestro que la palabra religión quiere decir religar, volver a unir al hombre con su origen divino. Los antiguos sacerdotes en las distintas culturas crearon formas religiosas y nos dice el maestro Samael, distingan ustedes entre lo que es una forma religiosa y lo que es un principio religioso. Por ejemplo, una forma religiosa es el cristianismo. Otra forma religiosa es el islamismo, el judaísmo, etcétera, el taoísmo. Son formas religiosas. Y los principios religiosos son los fundamentos de esas formas religiosas. Después, esas formas religiosas se revisten de múltiples símbolos y maneras de difundir, de acuerdo a la cultura de cada pueblo. Dice el maestro Samael, una sola religión hay, y es la verdad. En vano lucharán las distintas formas religiosas, porque están enseñando lo mismo. Lo que sí ocurre, que las formas religiosas van perdiendo la verdad, o sea, se van alejando de los principios religiosos que antiguamente practicaban y enseñaban. Sus sacerdotes, sus representantes, se van alejando en sí mismos de esos principios y van confundiendo la verdad con las formas engañosas de la mente. De tal suerte que más que acercar al hombre a esos principios generadores de vida, lo alejan y lo confunden más en el laberinto de las teorías. Ese es el misterio de la Torre de Babel, cuando la humanidad se confunde. Nos dice el maestro Samael que esos principios religiosos realmente enseñan fórmulas cósmicas maravillosas. Y esa es la gnosis. La gnosis es la develación de esas fórmulas cósmicas maravillosas. Lo que se enseña en la Navidad es que ese fuego crístico, ese principio generador y ordenador de vida, encarne en la humana personalidad, encarne en el hombre, que se cree el ambiente propicio para que ese principio cósmico sea hecho carne. ¿Con qué fin? Con el fin de que la humanidad sea ayudada, es uno de los fines. Explica el maestro que con un solo cristificado, o sea, un solo ser que haya encarnado ese principio cósmico, ya valió la pena que esa forma religiosa se haya expresado.
Y de tal suerte ya valió la pena, porque esas formas religiosas de la antigüedad siempre fueron transmitidas y creadas por aquellos grandes seres que encarnaron esos principios de vida. Por ejemplo, el Maestro Jesús encarnó esos principios cósmicos y se convirtió en un cristificado. En el antiguo Egipto, Hermes Trismegisto se convirtió en un osirificado, porque Osiris es el Cristo. Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl se convirtió precisamente en eso, en un Quetzalcóatl, en una serpiente con plumas, una serpiente de fuego, porque un Quetzalcóatl es un Cristo, un Cuculcán, un Huiracocha. Que un solo ser haya encarnado ese fuego solar, ya valió la pena. Y ahí se cumple aquella enseñanza gnóstica que dice: de 1000 que me siguen, uno me busca; de 1000 que me busca, uno me encuentra; de 1000 que me encuentran, uno es mío. Quiere decir que la encarnación del fuego crístico no es cosa fácil, mas sin embargo, la gnosis contemporánea que nos develara el venerable maestro Samael y la venerable maestra Mitelantes nos da las herramientas precisas, claras y sencillas para que esa fuerza crística verdaderamente tenga posada en nosotros. ¿Y cómo es? Preparando nuestro ambiente interior. Obviamente esa fuerza puede nacer en nuestro establo interior, lleno de animales y de pasiones, pero esa fuerza nos puede cambiar la vida, nos puede salvar. Dice el maestro Samael: de nada vale que el Cristo haya nacido en Belén si no nace en nuestro corazón también. Podríamos decir, de nada vale que el venerable maestro Samael, que la venerable maestra Mitelantes hayan encarnado ese fuego sagrado si nosotros no hacemos nada por encarnarlo. La reflexión que tenemos es que nosotros tenemos que esforzarnos, pero ¿cómo nos vamos a esforzar por algo que no queremos? Diríamos, bueno, ¿cómo que no queremos? ¿Qué acaso no estamos aquí? ¿Qué acaso no venimos puntualmente a las conferencias? ¿Qué acaso no leemos los libros? ¿Qué acaso no practicamos? Bueno, ¿y por qué no lo hemos encarnado? ¿Por qué no hemos despertado la conciencia? ¿Por qué no queremos? Diría la maestra Mitelantes, porque no quieren, porque no queremos. Pero ¿cómo es que no queremos? En el esoterismo se enseña que hay 4 principios clave que son muy importantes para la enseñanza. El primer principio es querer. El segundo es, después de querer, hay que saber. El tercero es osar o hacerlo. Y el cuarto es callar. Vean ustedes, nosotros no vamos a hacer algo que no queremos. Bueno, aquí estamos porque queremos, pero el querer tiene muchos niveles. Normalmente, hablando de la vida práctica, hacemos lo que queremos, lo que se nos viene en gana, y lo que no queremos ponemos 1000 pretextos porque no lo queremos. Le buscamos las evasivas y hacemos como que queremos, mas sin embargo no lo hacemos. ¿Qué quiere decir esto? Que el querer es un principio iniciático muy importante. Y ahí desglosamos dos aspectos que el maestro enseña. El primero es la fuerza del deseo y el segundo es la fuerza del anhelo. El deseo es el ego. El ego desea muchas cosas. El anhelo es algo interior. El anhelo es del alma. El anhelo es de la esencia, de la conciencia. Entonces necesitamos primero encarnar la fuerza del anhelo. Dice el maestro, tenemos que cultivar la fuerza del anhelo. Eso es muy importante. Obviamente, si nosotros hablamos de la iniciación, de los grandes maestros, de los principios crísticos, pues lo podemos ver muy lejano, algo muy allá. Pero acuérdense que todo camino tiene un principio. Todo camino se inicia con un primer paso. De alguna forma, al estar estudiando la gnosis, ya hemos dado una serie de pasos. Pero aquí lo interesante no es dar un paso, sino ser constante en el paso. Si se dan cuenta, cualquiera de nosotros puede hacer una práctica o puede por un momento reflexionar sobre su vida, una meditación, transmutar sus energías creadoras. Pero ¿quién es capaz de mantenerse en ese trabajo?
Eso es lo importante, mantenerse. Y para mantenerse necesitamos anhelo. Y para tener anhelo necesitamos encarnar el anhelo. Que en esta Navidad, en esta posada, surge en nosotros el anhelo de encarnar el anhelo. Cuenta el maestro Samael en una de sus obras que un monje del budismo antiguo, en la antigua China, del budismo Chan, comprendió que la humanidad estaba dormida de la conciencia. Entonces ese monje se propuso despertar conciencia y se metió a un monasterio budista allá en la antigua China a los 18 años de edad. Y ese monje se puso a trabajar seriamente con lo que le enseñaron en el templo. Explica el maestro Samael que ese monje trabajó 3 años en forma incansable, de día y de noche, con la meditación, con el trabajo que le enseñaron sus maestros. Y a la edad de 21 años, ¿qué creen que logró? Dice el maestro, logró encarnar el deseo de despertar la conciencia. En 3 años de una práctica incansable. Fíjense, logró encarnar el anhelo de despertar. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Estamos en esa primera etapa. La primera etapa de la iniciación es la etapa del imitador. Somos imitadores. Los seres humanos somos imitadores por naturaleza. Desde pequeños imitamos a nuestros padres, y a nuestros amigos, y a la sociedad, y a los artistas. Somos imitadores. Ese es el primer paso, el de imitatus. En el esoterismo es igual. Obviamente, al estudiar la obra del maestro, empezamos a imitar al maestro, a imitar a la maestra. Es mejor imitar a los grandes maestros que imitar gente que realmente enseñe otra cosa. Pero en ese proceso de la imitación, o sea, de realizar las prácticas tal y como las enseñó el maestro, tal y como recomienda la maestra, con el fin de no extraviar el camino, de no extraviar el rumbo. Es un principio inteligente. Hacer las cosas de una manera sencilla, correcta y clara. Poco a poco nuestra conciencia va teniendo una fuerza espiritual que va recibiendo, hasta que finalmente logra encarnar ese principio llamado anhelo o aspiración, que es otra forma de decir aspiración. Si nosotros logramos verdaderamente encarnar la aspiración, verdaderamente hemos dado un gran paso. Ese es, dice el maestro Samael, que en la antigua China había una orden esotérica, que es la orden del dragón amarillo. Y explica el maestro que él en antiguas encarnaciones pertenecía a esa orden sagrada. Y en esa orden había 7 enseñanzas maravillosas, 7 enseñanzas sagradas, que se denominan las 7 joyas del dragón amarillo. En su obra esotérica el maestro nos habla de la primera y de la segunda joya. Nos dice el maestro Samael que la primera joya del dragón amarillo es el misterio de esa primera joya, es encarnar el anhelo de morir en sí mismo, el anhelo de despertar, el anhelo de encarnar al ser. Y el segundo aspecto, el segundo misterio, que es la segunda joya del dragón amarillo, es encarnar o lograr el dominio de la mente, para que la conciencia quede despierta. Y el misterio de las 5 joyas restantes, el maestro dice que no las puede develar porque verdaderamente se necesita gente despierta para comprenderlo. Mas, sin embargo, en su enseñanza, en el libro del Tratado de Alquimia, explica el maestro Samael que el misterio de esas joyas está en la serpiente sagrada, en el fuego sagrado. Ese es el pan de vida. Es cuando el iniciado despierta el fuego sagrado y levanta ese fuego crístico solar maravilloso por su columna vertebral y despierta las 7 lumbreras, los 7 chakras y abre a esas 7 iglesias, esos 7 ángeles atómicos. Entonces esos misterios de las 7 joyas se le develan al iniciado, porque solo trabajando con el fuego crístico solar se puede tener acceso a esos misterios que están encerrados celosamente por los guardianes atómicos de la columna vertebral. Así que tenemos una enseñanza maravillosa. Los maestros que nos han dado todo, pero necesitamos comprenderlo. ¿Cómo lo vamos a comprender? Luchando por practicar esta enseñanza verdaderamente,
podemos divertirnos en las fiestas, podemos vivir, o sea, no se trata de alejarnos de la sociedad en la que vivimos. Ese es el misterio de la era del Acuario. Tenemos que vivir en sociedad, y ahí en la alegría, en el festejo y en el brindis, pero en nuestro interior, saber que tenemos un compromiso con nuestro real ser interior. Y ahí, brindando contentamente con el pavo de Navidad y con la familia y en la alegría. Eso sí, dice el maestro Samael, en la rectitud, en algo recto, en algo sano, porque tampoco sería muy lógico que nosotros anhelemos un cambio interior y tengamos una vida disoluta y disipada, pues eso nos alejaría más de la enseñanza. ¿Por qué? Porque esa energía, en vez de cultivarla, pues la perdemos. Por entendimiento hacer las cosas. Así pues, entendamos que el misterio de la posada es ese, que ese fuego crístico debe anidar en nuestro corazón. Y recibamos esta Navidad con ese anhelo y tratemos de encarnar verdaderamente esa fuerza espiritual. Hagamos nuestras prácticas, sigamos adelante. Los invitamos pues a que redoblemos el esfuerzo.